Muy buenos días a todos, doctor, compañeros de residencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre tubos y líneas y pues básicamente los dispositivos que se pueden valorar vía rayos X de tórax en los pacientes. Sabemos que la radiografía de tórax es esencial para la examinación de las posiciones de los tubos y líneas. Y pues identificar bien la ubicación del dispositivo y la ausencia de complicaciones tiene que ser un estándar antes de poder empezar a utilizar este dispositivo. Incluso la ACR da esta recomendación de que inmediatamente tras la colocación de tubo, catéter, dispositivo, que revisar su posición, complicaciones tanto intra y post procedimiento para verificar de que todo se encuentre en óptimas condiciones para poder utilizar este. Ahora, los objetivos de la clase son aprender a identificar y a describir adecuadamente los siguientes dispositivos: el catéter venoso central, el catéter Swan-Ganz, la sonda de alimentación, tubo nasogástrico, marcapaso cardíaco y el drenaje pleural. Para poder abordar cada uno de ellos siempre es necesario recordar un poquito de la anatomía. Entonces hay que recordar tanto para los dispositivos que nos ayudan a mejorar la vía aérea, pues que tenemos que estos pueden, tanto vía aérea como vía digestiva, ¿verdad? Tubo digestivo tienen entradas comunes en donde la faringe va a estar directamente conectada tanto con las fosas nasales como con la orofaringe, y estas a su vez en su porción posterior con a través de la epiglottis, tanto con la tráquea como con el esófago, que está en esta disposición más posterior. Tenemos que recordar que pues el material puede introducirse tanto desde cavidad oral como desde cavidad nasal para acceder a cualquiera de estas dos vías, y que el paladar blando, la epiglotis y los tejidos blandos circundantes van a actuar como válvulas que impiden la entrada de líquidos o de alimentos hacia los tramos inferiores, tanto del aparato digestivo como respiratorio. Y pues a diferencia tanto del tracto respiratorio, pues tenemos que este tiene todos estos anillos cartilaginosos que le van a dar una estructura más rígida y que van a mantener esta vía respiratoria siempre abierta, a diferencia del esófago, que pues no posee estructuras esqueléticas de sostén que lo vayan a mantener abierto. Asimismo, ya que vamos a hablar también de vías de acceso vasculares, tenemos que recordar un poco de la anatomía, dado que en el caso, por ejemplo, de los catéteres venosos centrales se pueden introducir, como vamos a hablar un poquito más adelante, tanto por la vena yugular como por la subclavia, que estas, en el caso del lado derecho, se van a unir y confluyen en la vena brachiocefálica, y esa junto con su contralateral van a unirse para formar la vena cava superior, que ese sigue siendo una de las vías de acceso central más utilizadas. Y vamos a hablar ahora de sus indicaciones y de las características por las cuales lo vamos a valorar por medio de la radiografía. Entonces, hablando ya específicamente del catéter venoso central, sabemos que este es un dispositivo que se utiliza para aplicar fármacos, agentes hiperosmolares que no se pueden administrar por la vía periférica. También nos pueden ayudar a medir la presión venosa central, la saturación de oxígeno, mantener y monitorizar el volumen intravascular, y estos se pueden insertar, tal como ya lo mencioné, vía yugular, subclavia y en otras ocasiones incluso vía femoral. Estos tienden a medir solamente 3 milímetros. Como pueden ver, no tienen una línea radioopaca, que va a ser una de las características que nos va a ayudar a diferenciarlo de otros dispositivos.
Y pues en esta radiografía anteroposterior de tórax podemos ver cómo se inserta este catéter, que es esta estructura radioopaca que discurre en este trayecto, haciendo un poquito oblicuo, superficial, a través de toda la vena subclavia, que tiene que llegar al borde interno de la clavícula antes de descender. Esta es pues uniformemente opaca y pues tenemos que recordar pues que siempre tiene que llegar al borde interno de la clavícula, a su borde medial. Su punta también tiene que ser anterior al borde de la primera costilla y su extremo o porción distal debe estar ubicada en la vena cava superior por debajo de la porción anterior de la primera costilla. Tiene que descender del lado derecho de la columna vertebral y, como bien lo mencioné, estar ubicada en la vena cava superior. De las principales complicaciones que pueden existir con este dispositivo, pues creo que la más común es la perforación y el neumotórax. Entonces, hay que verificar si presenta o no signos de perforación, en los cuales vamos a ver que la posición de la punta está contra la pared vascular. Si la punta del catéter se encuentra encorvada, también pueden haber signos de infección o de trombosis. Y pues además de la referencia del borde clavicular, también podemos utilizar de referencia para ubicar que su porción distal se encuentra en la vena cava superior. Se puede usar de referencia dos cuerpos vertebrales por debajo de la carina. Bueno, en esta imagen colocada aquí, pues podemos ver cómo el catéter venoso central discurre por la vena yugular y, a diferencia de pues su posición anatómica normal, que tiene que ser hacia vena cava superior, pues en esta ocasión, pues en esta imagen se puede ver cómo esta discurre hacia la vena axilar y va descendiendo. Entonces, este es un catéter venoso central insertado por la vena yugular que se encuentra mal posicionado. Asimismo, pues en algunas ocasiones puede ocurrir que en vez de ser insertado vía venosa, puede ser insertado vía arterial. Y en ese caso, pues vamos a tener ciertas características durante la colocación. Por ejemplo, se va a ver el flujo pulsátil que caracteriza la vasculatura arterial. Va a ser un curso paralelo al arco aórtico. Como pueden ver aquí en la imagen, no desciende de manera lateral a la columna vertebral, tal como se logra ver acá. También otra de las complicaciones es que la punta distal del catéter venoso pues sobrepase la vena cava superior y se inserte en la aurícula derecha. El principal riesgo de pues es que se pueden producir arritmias. Y también se producen arritmias si el catéter pasa hacia el ventrículo derecho. También pues se puede ver dañada la pleura, dando lugar a neumotórax. Y pues otra de las complicaciones que no había mencionado pues son los signos de trombosis, en el cual vamos a ver aumento de la vena cava superior, puede haber derrame pleural, dilatación de los vasos colaterales, dando por consiguiente un signo de vena cava superior. Otro de los dispositivos es el catéter Sons-Ganz, que tiene una apariencia similar al catéter venoso central, pero tienden a ser más largos. Entonces tenemos esta estructura radioopaca que en este caso desciende también por la vena cava superior, pasa a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, para pasar por el tronco de la arteria pulmonar. Su porción distal tiene que ubicarse ya sea
en el tronco o en sus ramas derecha o izquierda a una distancia menor de 2 centímetros del hilio. Las principales funciones de este son el monitoreo del estado hemodinámico de pacientes críticos. También puede ayudar a diferenciar el edema pulmonar cardíaco del no cardíaco, medir el gasto cardíaco, medir la presión intracardíaca y la presión capilar en cuña. Usualmente se inserta vía vena subclavia o vena yugular, rara vez se insertan vía femoral y el balón de este debe estar insuflado solamente cuando se esté midiendo la presión pulmonar. La mala colocación de este, pues tiene varias complicaciones. Son raras que estas sean graves, sin embargo, puede dar lugar a infarto pulmonar, infecciones, arritmias auriculares y ventriculares, perforación de la arteria pulmonar, perforación de la pleura visceral, trombosis con infarto pulmonar, embolia gaseosa, entre otros. Y en esta imagen tenemos una radiografía anteroposterior de tórax amplificada en la cual podemos ver cómo el catéter SONSCANS discurre hacia la vena cava superior, pasa la aurícula derecha, su ventrículo, pasa el tronco pulmonar y sobrepasa la rama derecha de este, ubicándose ya en el parénquima pulmonar. Esta complicación pues aumenta la posibilidad tanto de infartos pulmonares como la formación de pseudoneurismos. Y también puede dar lugar a hemorragia pulmonar, en la cual pues podemos ver que en ese caso, muy cerca a la porción distal del catéter SONSCANS, se van a ver estas consolidaciones de bordes bien borrosos que se encuentran en el parénquima pulmonar y clínicamente el paciente va a presentar hemoptisis. Otro de los dispositivos bastante comunes son los tubos de alimentación. Estos pues se introducen a través del esófago y tienen que discurrir paralelo a la columna vertebral o sobre ella e insertarse en la cámara gástrica. Su punta debe de estar después del píloro y la mala colocación de este puede llevar a complicaciones tanto traqueales, perforación esofágica y en raras ocasiones pues este puede ser introducido por la vía aérea a través de la tráquea e insertarse, tal como vemos en esta imagen, en el parénquima pulmonar. Estas tienden a ser de grosor variable, presentándose como una línea radio opaca. La punta o su porción distal tiene que estar ubicada aproximadamente 10 centímetros después de la unión gastroesofágica y se utiliza como referencia que tiene que haber 10 centímetros del ángulo cardiofrénico izquierdo. Tienden a utilizarse para alimentación a corto plazo, descompresión de la cámara gástrica, administración de medicamentos y usualmente tienen un agujero lateral a 10 centímetros de la punta y tienen un grosor aproximado de 1 centímetro. Como bien lo mencioné, las complicaciones pues son comunes. Dentro de las más frecuentes tenemos cuando esta se encuentra enrollada en el esófago, cuando hay una inserción incompleta en la cual la porción distal se puede ver en el trayecto todavía esofágico, cuando se inserta a tráquea y tiende a entrar a uno de los bronquios, siendo más frecuente su inserción en el bronquio derecho debido a su menor angulación en relación a su contralateral. Y aunque la perforación esofágica pues es algo raro, pero se puede dar. Usualmente las inserciones a vía aérea tienden a ser más en pacientes que tienen alguna alteración de la conciencia, disminución del reflejo nauseoso, del lutorio, tuxígeno, y puede dar lugar a complicaciones secundarias como son la neumonía, absceso, neumotórax, hidrotórax o incluso
el empiema. Que son con algunas de las complicaciones mencionadas acá. Entonces podemos ver en esta imagen cómo la sonda nasogástrica se inserta a través de la tráquea, bajando hacia el bronquio pulmonar derecho, y esta se enrolla en el parénquima pulmonar del lado derecho. Asimismo, en esta imagen anteroposterior de tórax, en la cual pues vemos una disposición similar a la imagen previa, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo la sonda nasogástrica baja, se inserta a través del bronquio principal derecho y entra al parénquima de ese respectivo lado. Otro de los dispositivos es el marcapaso cardíaco. Este pues dispone de el dispositivo en sí, que tiene sus diferentes derivaciones. Algunos dispositivos cuentan con 2 o algunos hasta 3 derivaciones. Cuando son de 2 derivaciones, estas se ubican en la aurícula y el ventrículo derecho, y cuando poseen 3 derivaciones, tanto en la aurícula, ventrículo derecho y en el seno coronario. Sabemos que estos sirven para regular las alteraciones de la conducción eléctrica del corazón. Todos tienen que consistir de su generador de pulsos, que está ubicado de manera subcutánea, y al menos uno de los electrodos, ¿verdad? Pero como ya lo mencioné, a veces tienen 2 o 3 derivaciones, tal como podemos ver en esta imagen, en el cual podemos ver del lado izquierdo, pues cómo está insertado el generador de pulso, cómo tiene sus diferentes derivaciones, una ubicada en la aurícula derecha y la otra en su porción distal ubicada en el ventrículo derecho. La mala complicación de este, al igual que los previos, va a tener ciertas complicaciones. Las más comunes son el neumotórax. Asimismo, cuando son introducidas a demasiada presión, puede haber fractura de las derivaciones, que es lo que podemos evidenciar en esta imagen, en el cual las derivaciones, que son las líneas radiopacas que discurren a través desde el generador de pulsos, estas se ven separadas. Entonces esto es lo que se denomina como fractura de esto. También puede haber perforación cardíaca y taponamiento cardíaco. Una de las complicaciones que me pareció bastante curiosa es el síndrome de Tytler, en el cual pues el generador, las derivaciones se ven enrolladas en el generador de pulsos, y este es una rotación espontánea subconsciente del generador por parte del paciente y da lugar a un desplazamiento y a mal funcionamiento del marcapasos, dando lugar así a derivaciones ectópicas, y puede dar también lugar a trombosis venosa y puede haber incluso obstrucción vascular. Otro de los dispositivos utilizados en pacientes que ya están bastante graves es el tubo endotraqueal. Este tiene varias funciones. Las principales son asistir la ventilación, aislar la tráquea para permitir el control de la vía aérea, prevenir distensión gástrica. Es una vía directa para succión de secreciones e incluso puede ser utilizada como una vía para administrar medicamentos. La colocación de este tiene que ser con el paciente, con la cabeza del paciente en una posición neutra, ni muy flexionada ni sobreextendida. El extremo distal del catéter debe estar ubicado a una distancia aproximadamente de 2 a más o menos 2 centímetros de la carina. Y el diámetro de este tiene que ser de la mitad o de 2/3 del grosor de la tráquea. Entonces, este se va a describir como un tubo ancho con una línea radioopaca, como podemos observar, sin agujeros laterales, y la punta usualmente tiene una posición diagonal. Como bien mencioné, la cabeza del paciente debe estar en una posición neutra, y para tener de referencias anatómicas, ya que puede ser muy difícil
definir los 5 centímetros que tiene que estar en la porción distal de la carina, pues se puede utilizar de referencia que este tiene que estar a una distancia entre el borde medial de las clavículas y la carina, y también se puede utilizar el borde del botón aórtico como referencia, y otras referencias son las vértebras T2 a T4, tienen que estar entre estas dos. Es necesario recordar pues que este no tiene, a pesar de que se trata de fijar a nivel oral por donde es introducido, este puede presentar movimientos en la flexión y extensión de la cabeza de aproximadamente 2 centímetros. Es por ello de suma importancia que se encuentre a esta distancia de aproximadamente 5 centímetros, más o menos 2 de la carina, o equidistante entre las borde inferior de la clavícula y la carina. El balón de este, al ser insuflado, no debe distender la luz de la tráquea, y la posición incorrecta más común es cuando este es colocado en el bronquio principal derecho o cuando se realiza una intubación esofágica. Cuando se introduce en el bronquio derecho, pues ya sabemos que este, debido a la menor angulación que presenta contra su lateral, puede ocasionar obstrucción de la vía respiratoria de todo el pulmón derecho, causando así un colapso pulmonar del mismo, que se va a ver en la radiografía como un hemitórax opaco, hemitórax opaco. Y en cuanto a la intubación esofágica, puede haber distensión de la cámara gástrica. Entonces, como bien lo mencioné, puede haber atelectasia secundaria a la obstrucción bronquial. También puede haber traqueomalacia, que se identifica cuando hay una lesión a nivel de la tráquea por una sobredistensión del balón de la sonda, y este pues usualmente ocurre cuando la presión de este es mayor de 25 milímetros de mercurio. Al haber una lesión traqueal, pues podemos tener signos secundarios de disposición de aire en posiciones que no debería de estar, dando lugar así a neumotórax, neumomediastino y enfisema subcutáneo. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta radiografía anteroposterior de tórax cómo discurre el tubo endotraqueal, podemos ver su línea radioopaca y cómo este sobrepasa el nivel de la carina y se introduce en el bronquio principal derecho. Otra de las complicaciones que se pueden dar por intubación puede ser, cuando esta es a largo plazo, puede haber secundario en estenosis traqueal y daño de las cuerdas vocales. Durante la colocación de este, si se hace una mala colocación, puede haber fractura de piezas dentales o incluso laceración de la nasofaringe cuando se intenta entrar por ahí. En esta imagen podemos ver pues dos rayos X de tórax, en la cual podemos ver en la primera cómo el tubo endotraqueal discurre a través de la tráquea y se introduce, tiene su, bueno, en este está adecuadamente colocado, en el cual tenemos su porción distal a una porción equidistante entre el borde inferior de las clavículas y la carina. A diferencia de la radiografía que tenemos aquí del lado derecho, en el cual podemos ver cómo el tubo se introduce en el bronquio principal derecho. También pues, tenemos que aprender a diferenciar los previos de los tubos de traqueostomía, que están indicados cuando hay alguna obstrucción a nivel de la laringe o por sobre esta, cuando un paciente va a estar intubado de manera prolongada, o sea, más de 21 días, cuando hay obstrucción aérea por apnea del sueño o hay parálisis de los músculos de la deglución o de la respiración. Esta, a diferencia de la anterior, pues no se va a afectar por la flexión o extensión del cuello, y la ubicación ideal de la porción distal tiene que ser entre el estoma en el cual es insertado y la carina traqueal.
Su ancho debe ser al menos de 2/3 del grosor de la tráquea. El posicionamiento incorrecto de este puede dar perforación de la tráquea, que como ya fue discutido previamente, puede dar neumomediastino, neumotórax y enfisema subcutáneo, asimismo distensión de la tráquea. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de radiografía del mismo paciente, en el cual se le colocó un tubo de traqueostomía, y en la imagen que tenemos del lado izquierdo es cuando este tubo fue insertado en el bronquio principal derecho y al ser insuflado obstruyó el bronquio principal izquierdo, por lo cual podemos ver todo el hemitórax izquierdo opacificado debido a esta obstrucción. Posterior a esto, pues se retiró el tubo de traqueostomía y se colocó al nivel adecuado. Como podemos ver aquí, la porción distal se encuentra entre la clavícula y la carina, y vemos cómo automáticamente pues podemos ver de nuevo el parénquima pulmonar del lado izquierdo. Otro de los dispositivos son los tubos de drenaje pleural, que estos se utilizan para remover aire o colecciones anormales de fluido del espacio pleural. Tienen un tamaño variable, estos van de 10 a 40 French de tamaño, y esto va a depender del material a ser evacuado. Tienden a ubicarse entre la pleura visceral y la pleura parietal, y este se describe como un tubo ancho con una línea radiopaca. Esta se interrumpe en el sitio del agujero lateral, y estos agujeros laterales deben estar ubicados dentro de la cavidad torácica. La posición de esto varía según cuál sea la indicación. Cuando se trata de neumotórax, entonces este tiene una posición antero-superior en el tórax, y cuando se trata de un derrame pleural, pues una disposición postero-inferior. Como bien lo mencioné, ninguno de los agujeros laterales debe estar fuera de la cavidad cardíaca, ya que esto puede llevar a enfisema subcutáneo. Y aquí podemos ver una radiografía antero-posterior de tórax, en el cual vemos cómo se introduce el tubo en una disposición antero-superior debido al neumotórax que presentaba este paciente. En la colocación de los tubos siempre es necesario correlacionar su posición adecuada con una radiografía anterior, posterior y lateral. Y en otros casos, incluso se menciona la literatura que se puede utilizar una tomografía de tórax. Tenemos aquí una imagen amplificada de una radiografía antero-posterior de tórax, en el cual podemos ver cómo se introduce un catéter en cola de cochino para poder liberar el líquido que está ubicado aquí en la base pleural derecha, y pues en este caso el tubo pues no está cumpliendo su función adecuada cuando este no está bien ubicado, pues no va a cumplir su función adecuada de drenaje, y tampoco va a haber una reexpansión pulmonar secundaria adecuada. Entonces, la mala colocación, como lo acabo de mencionar, va a dar a drenaje inadecuado. También cuando este es introducido en el borde inferior del arco costal, pues puede haber una laceración tanto de la arteria como de la vena subcostal. Si se introduce en una porción demasiado inferior, pues puede haber laceración del diafragma, hígado, vaso o incluso del estómago, y incluso puede haber una reexpansión rápida del pulmón colapsado. Y aquí tenemos una radiografía anteroposterior del tórax, en el cual podemos evidenciar cómo el tubo pleural está introducido a la cavidad pleural. Sin embargo, pues podemos ver cómo su agujero lateral no se encuentra dentro de la cavidad, por lo tanto está mal ubicado, y esto puede dar a complicaciones, siendo la más frecuente cuando ocurre esto el enfisema subcutáneo. Y además, pues como vemos una disposición inferior, pues
no va a haber un drenaje apropiado del contenido que este está, pues, está ubicado para drenar. Otra de las complicaciones es la perforación pulmonar. También puede haber infección, formación de un cortocircuito entre una arteria sistémica y una pulmonar, perforación del ventrículo derecho, neumotórax y enfisema subcutáneo. Esta imagen ubicada aquí es de un paciente del hospital escuela en el cual, pues, tras trauma y evidencia de un neumotórax, se le coloca un tubo endopleural. Sin embargo, podemos ver cómo, si son cuidadosos, en la porción lateral está ubicada por fuera de la cavidad pleural los agujeros laterales y da esa imagen de un neumotórax, de un enfisema subcutáneo masivo en el cual podemos ver el signo de la hoja del Jingo de forma bilateral. Y cabe mencionar, pues, que este era un paciente que tenía este enfisema que venía desde la porción cervical hasta la porción de la pelvis. También tenemos aquí una radiografía en la cual se le hace el mismo paciente, en el cual se le coloca un tubo endopleural de tórax y este discurre a través de las fisuras interlobares y en este caso de la cisura mayor. Este tipo de malposiciones puede llevar a drenaje inadecuado más que otro tipo de complicación y los lugares más frecuentes pues la cisura interlobar. Sin embargo, puede llevar también a lesión del parénquima pulmonar circundante y de los tejidos blandos. Y ya para terminar, pues solo quería mencionar pues que dado que usualmente vemos estos dispositivos en pacientes que presentan un mal estado general, que usualmente están en UCI o en la emergencia, que son pacientes de un estado de salud bastante delicados, de un pronóstico reservado, usualmente no solo cuentan con un solo dispositivo, sino que van a tener más de uno, como lo muestro en esta imagen, en esta radiografía anteroposterior, en el cual podemos ver cómo este paciente tiene su tubo endotraqueal, también tiene un catéter endovascular. Vamos a ver aquí la radiopacidad del catéter. En este caso, paciente posoperado por un reemplazo valvular, entonces tenemos las estructuras externales, son estas líneas radioopacas que podemos evidenciar acá. Puede tener válvulas cardíacas, la posición de un tubo endotorácico, y estos son solo algunos de los muchos dispositivos que podemos ver en estos pacientes. Y esta es la bibliografía utilizada, y este sería pues el tema del día de hoy. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues este es el momento para realizarlo. Muchas gracias. Buenos días, Denise. Muy bonita clase. Me gustó mucho cómo la abordó. Fíjese que sí, en este apartado, incluso yo he visto algunos dispositivos que ni siquiera sé qué son, creo que en una ocasión. Y lo importante creo que es informar cuando está mal colocado un dispositivo. E incluso recuerdo de que ahorita este mes que pasó en el hospital escuela, hubieron muchos pacientes que tenían colocados erróneamente varios dispositivos, sobre todo catéteres venosos centrales que llegaban, incluso uno llegó hasta el ventrículo y se supone que no debe estar ahí, ¿verdad? Incluso en la aurícula también. Y sondas gástricas de que bien no llegaban hasta el fondo gástrico, sino que solamente se quedaban en la apertura o incluso ni siquiera pasaban el esófago, sino que se quedaban acodadas, dobladas en la porción distal del esófago o incluso en la faringe. Hubo un niño con trauma que le pusieron una sonda orogástrica y toda la sonda
se le quedó en la faringe, acodada. Y cuando nosotros, cuando vimos la imagen así en axial, vimos de que había múltiples tubos, pero es porque estaba acodado. Entonces ya al momento de hacer las reconstrucciones sagitales y coronales, pues ya vimos de que era la sonda orogástrica la que se acodaba en la parte posterior y que no estaba ejerciendo su función, que es descomprimir el estómago. Entonces, tenemos que informarlo y no sé cómo lo hacen mis compañeros, pero al menos yo lo concluyo, no solamente lo describo cuando está colocada de forma errónea. Sí, la verdad es que son bastante comunes este tipo de complicaciones y como bien lo mencionó, doctor, pues no solo es que el dispositivo no va a funcionar adecuadamente, sino el riesgo que implica de este dispositivo mal ubicado para el pronóstico del paciente, que pues de alguna u otra forma este dispositivo está ahí para ayudar a mejorar su condición clínica. Muy bonita su charla, Denise. El uso de estos dispositivos da complicaciones tempranas y complicaciones tardías, por eso es importante referirlas, describirlas y concluirlas, porque posiblemente en este momento no hay una complicación, pero sí la va a presentar en cuestión de horas. También cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, dependerá del grado de trombosis para que se logre visualizar en rayos X convencional. Depende también del segmento que esté obstruido. Por eso es importante complementarlo con una clínica, saber hace cuánto tiempo colocaron el dispositivo, etcétera. Todo ese montón de cosas que uno sabe en una anamnesis son importantes en el momento de descripción de cualquiera de estos tubos o guías que estén introducidas en la caja torácica o en la cámara gástrica. Por lo demás, la felicito, muy bonita clase. Gracias, doctor.